Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa la hora en la que estés viendo este video. El día de hoy vamos a hablar de la acentuación. La acentuación, como sabes, tiene casos generales y especiales. Bien, pero el día de hoy vamos a concentrarnos específicamente en los casos generales de la acentuación. Bien, y quería comenzar recordándote que una base increíble de la acentuación correcta es la concurrencia vocálica. La concurrencia vocálica es la capacidad que tienen las vocales de permanecer en la misma sílaba o separarse. ¿Y por qué tenemos que aprender concurrencia vocálica antes de aprender a acentuar? Porque si no sabemos si las vocales de una palabra quedan juntas o separadas, lo que puede ocurrir es que dividamos en 3 sílabas una palabra que solamente tiene 2 o dividamos en 2 sílabas una palabra que en realidad tiene 3, que tiene 4 sílabas. Entonces hay que saber si las vocales de una palabra van juntas o separadas. Por esa razón, primero vamos a ver qué tipos de vocales hay en el español. Tenemos vocales abiertas, la A, la E, la O, y tenemos vocales cerradas, la I y la U. Tal vez has escuchado hablar de vocales semicerradas o vocales altas, vocales bajas. Eso no es pertinente para el tema de hoy. Hoy solamente vamos a hablar de la acentuación y para esto necesitamos ver los fenómenos de concurrencia vocálica. En la concurrencia vocálica solamente existen 2 tipos de vocales, las abiertas A, E, O y las cerradas I, U. Tómalo en cuenta porque ahorita lo vamos a necesitar. Los fenómenos de concurrencia vocálica son 3. En primer lugar tenemos al diptongo, en segundo lugar al triptongo y en tercer lugar al hiato. En el diptongo vamos a encontrar la formación vocal abierta, vocal cerrada. Bien. Y por si acaso, la vocal abierta podría llegar a llevar tilde. No es obligatorio, pero puede ocurrir. Ejemplo, la palabra feudo, ahí está la E con la U, son una abierta y una cerrada, la E abierta, la U cerrada, y cáustico, la abierta A y la cerrada U. Bien, son un par de ejemplos nada más. Y con cáustico, que está tildada, muestro que a pesar de llevar la tilde, va a seguir siendo diptongo. Otro tipo de diptongo que tenemos es el de vocal cerrada con vocal abierta. Repito, la vocal abierta puede tildarse. Eh, Ejemplos. Piensa, ahí está la I cerrada con la E abierta, y cuádrate, la U cerrada con la A abierta. Que como te das cuenta, a pesar de llevar tilde, no va a generar una separación. Los diptongos pueden tildarse, sí. ¿Dónde? En la vocal abierta. Bueno, no considera que todavía no estoy diciendo por qué se tilda cáustico o por qué se tilda cuádrate. Si tú sabes que se tildan porque son esdrújulas, es maravilloso, me vas a ayudar un montón, pero no es el tema ahorita. Lo que quiero que veas es que un diptongo sí se puede tildar, ¿sí? Ahora, otro tipo de diptongo, y este me parece que es el más importante de los tres, es el de 2 vocales cerradas. Pero ojo, esas vocales cerradas tienen que ser distintas. Y las únicas vocales cerradas que existen en el español son la I y la U. O sea, esa BC1 más BC2 puede ser IU o puede ser UI. Si este tipo de diptongo se va a tildar, ojo, solamente puede llevar tilde en la segunda vocal. Si tuvieras tilde en la primera, eso significaría que la palabra o uno no es del español o dos está mal escrita. Ejemplos, instruí, ahí está, truí, es la sílaba tónica de la palabra. En instruí está el diptongo UI y está con tilde. Bien, viuda por su parte también tiene diptongo de esta naturaleza y U, son 2 cerradas diferentes, pero no tiene tilde. Algunos de ustedes deben saber por qué no se tilda, ¿no? Es porque es una palabra grave terminada en vocal. Pero ese no es el tema ahorita. Lo importante es que sepas que un diptongo sí se puede tildar y no por eso se va a volver un hiato. Vamos con el siguiente fenómeno. Hablemos del triptongo. El triptongo es la unión de 3 vocales. Bien, siempre deben tener ese orden, estas vocales, cerrada, abierta, cerrada, y la abierta se puede tildar. No es obligatorio, es una posibilidad. Ejemplo, ioides. Ahí está, cerrada I, abierta O, cerrada I. Paraguay, cerrada U, abierta A. Oh, ¿qué pasó acá? No te preocupes, la Y es una consonante que en el español, cuando está en posición final de sílaba, suena como una I latina. Y como los fenómenos de concurrencia vocálica son fenómenos fonéticos, para nosotros en Paraguay habrá triptongo. Así como también para nosotros en la palabra rey habrá diptongo y en la palabra
muy habrá diptongo y en la palabra hoy habrá diptongo. ¿Sí? La Y en posición final va a producir fenómeno de concurrencia vocálica, sí. Bien, vamos a otro ejemplo, uno con tilde, cambiáis. ¿Sí? Cerrada I, abierta A, cerrada I. Excelente. Bien, ahí tenemos un triptongo. Claro, cambiáis se tilda porque es aguda terminada en S, pero ese no es el tema ahorita. Bien, lo importante es que sepas que un triptongo sí se puede tildar. Eso es lo que me interesa ahora. Vamos con el hiato. El hiato se divide en dos grandes grupos, el hiato simple y el hiato acentual. Un hiato simple se forma de dos vocales abiertas, bien, que tienen que por su fuerza estar en dos sílabas completamente diferentes, y en los hiatos simples cualquiera de las vocales puede llevar tilde. Acá tenemos un ejemplo sin tilde, caoba. ¿Ves que la A y la O están separadas? Es porque son abiertas. Otro ejemplo de esto podría ser la palabra aéreo, que tiene tilde en la E. ¿Sí? A, E, R, O. Tiene 4 sílabas a pesar de que es una palabra pequeña. Y es porque tiene 4 vocales abiertas. Otro tipo de hiato simple, me encanta este hiato, es el de dos vocales cerradas. Por favor, no te vayas a rayar. No te vayas a rayar, ¿ya? No quiero que te rayes. En el hiato simple, las vocales tienen que ser idénticas. En el hiato, perdón, en el diptongo de esta naturaleza, las vocales tienen que ser diferentes. Entonces, acá siempre va a ser UI y U, y acá tiene que ser I o UU, por si acaso. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo. La palabra tiito. Cualquiera de las dos vocales puede tildarse, porque las tildes del diptongo, el triptongo y el hiato simple tienen que ver con la acentuación general. Bien, si son agudas, si son graves, si son esdrújulas. Bien, y como tiito es una palabra grave terminada en vocal, ahora vamos a ver esa regla, no se debe tildar. Bien. Bueno, ahora sí, lo interesante. El hiato acentual es súper importante. Es tan importante que lo vamos a ver 2 veces hoy. Bien, el hiato acentual se forma de una vocal abierta con una cerrada. Por favor, no te vayas a confundir. ¿Ya? Cuando yo te digo abierta con cerrada, pero hiato acentual, tú tienes que entender que algo va a pasar, algo más. Y es que la cerrada va a tener la mayor fuerza de voz y por ende tilde. Y esa tilde en rojito es una tilde obligatoria. Solamente porque la cerrada suena más. Acá no hay reglas. Acá no es que si es aguda, que si es grave, nada. Cerrada suena más que abierta, cerrada se tilda. Ejemplo, la palabra raíz, tilde obligatoria. El hiato acentual también puede tener la forma inversa, primero la cerrada y luego la abierta. Lo importante es que la cerrada siga teniendo la mayor fuerza de voz y la tilde va a ser obligatoria. Ejemplo, la palabra dúos. Bien, si la U suena más que la O, es un caso de hiato acentual y eso hará que se tilde. Bien, estos son los fenómenos de concurrencia vocálica, diptongo, triptongo y hiato. Hasta ahí espero que todo esté bien, porque si tú logras dominar esto, entonces no vas a fallar en la silabación. Y si no fallas en la silabación, vas a poder clasificar rápidamente a las palabras en este cuadro, el cuadro de la acentuación general. Las palabras del español se dividen en 4 grandes grupos. En primer lugar tenemos a las palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Por ejemplo, reloj. Fuerza de voz de reloj, loj. Bien, aguda. Azul, fuerza de voz de azul, sul. Palabra aguda. Bien. Ahora, si quieres tildar una aguda, recuerda que ella se va a tildar cuando termine en N, S o vocal. Ejemplo, bonsai. ¿Sí? Bonsai es una palabra aguda. La sílaba tónica de bonsai es sai. Y las agudas terminadas en vocal se tildan. Se tilda la A. En los diptongos se tilda la abierta, acuérdate. Bien. Traspiés. Fuerza de voz, pies, aguda. Y como termina en S, se tilda. Bien, excelente. Ahora, las agudas tienen excepciones, que son los hiatos acentuales y los grupos consonánticos. Pero eso lo voy a guardar para después, porque las graves tienen las mismas excepciones, entonces quiero dictarlo todo junto. Pasando justamente a las graves, recuerda por favor que las palabras graves tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, perdón. ¿Sí? Última, penúltima. Ejemplo, infierno. Sílaba tónica de infierno, fier. Bien. Caminos. Sílaba tónica de caminos, mi. Penúltima sílaba. ¿Sí? Si quieres tildar una grave, recuerda que las graves se tildan cuando no terminan en N, ni en S, ni en vocal. Ejemplo, hábil. Sílaba tónica, penúltima, termina en L, no es N, no es S, no es vocal, se tilda. Ejemplo, tórax. Penúltima sílaba es la fuerte, no termina en S vocal, se tilda. Bien. Y las graves, repito, llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y tienen excepciones.
los hiatos acentuales y los grupos consonánticos. Entonces, vamos a repasar primero el hiato acentual y vamos a ver por qué lo estamos viendo ahorita, ¿sí? Bien, recuerda que el hiato acentual puede formarse de una abierta con una cerrada. Lo importante, ¿te acuerdas que era? Que la cerrada suene más, ¿sí? Y se tilda obligatoriamente, ¿te acuerdas? Ejemplo, Raúl. La U suena más que la A, tilde. Ejemplo, maíz. La I suena más que la A, tilde. Ejemplo, ataúd. La U suena más que la A, tilde. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Oye, porque date cuenta de algo. Todas son agudas. Y se supone que las agudas se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Mira, nada. Ajá. Entonces, deducción, el hiato acentual es una excepción de la acentuación general. Maravilloso. Y mira lo que va a pasar ahora. ¿Recuerdas que el hiato acentual tenía la forma inversa también? Cerrada, que suene más que la abierta, pero la cerrada primero. Igualito, si suena más la cerrada se le va a poner tilde. Ejemplo, vía. La I suena más que la A, tilde y hiato acentual. Ejemplo, tíos. La I suena más que la O, tilde y hiato acentual. Ejemplo, sonríen. La I suena más que la E, tilde y hiato acentual. Todas son graves, tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, pero acuérdate que las palabras graves no se podían tildar cuando terminaban en vocal N o S. ¿Qué pasó acá? Ajá, ya lo sabes. Las palabras con hiato acentual forman en muchos casos una excepción de la acentuación general. Mira esas agudas tildándose tan raras, esas graves que no deberían tildarse, pero se tildan porque el hiato acentual pesa muchísimo más. ¿Bien? Muy bien, regresemos al cuadro. Estábamos hablando del hiato acentual y ahora teníamos que hablar de los grupos consonánticos. ¿Qué es un grupo consonántico? Es cuando una palabra termina en varias consonantes. Para que me entiendas, te voy a mostrar el caso de los grupos consonánticos en agudas, aparte de grupo consonántico con las graves. Bien, con respecto de las palabras agudas, te muestro la palabra snobs. Fuerza de voz de snobs, nobs. Bien, ¿termina en grupo consonántico? Sí, BS. Bien, ¿se tilda? No. ¿Por qué no? Porque no termina en S, termina en un grupo consonántico. Bien, mamuts. Sílaba tónica de mamuts, muts. ¿Es una palabra aguda? Por supuesto, la fuerza de voz está en la última sílaba. ¿Termina en S? No, no termina en S, termina en un grupo consonántico. Por eso es que no se tilda. Bien, ahora vamos con las graves. Trailers. ¿Es una palabra grave? Sí, fuerza de voz de trailers, trai. ¿Termina en S? No, termina en un grupo consonántico. Y justamente por eso sí se tilda. Bien. Palabra, forceps, sílaba tónica de forceps, perdón, for. ¿Es una palabra grave? Sí, ahí está la fuerza de voz. ¿Termina en S? No, termina en un grupo consonántico y justamente por eso es que sí se debe tildar. Bien, entonces lo que vas a llevarte como conclusión de este cuadro es que si la palabra es aguda y termina en grupo consonántico, no se tilda. Si la palabra es grave y termina en grupo consonántico, sí se tilda. Bien, el grupo consonántico no es una S, son dos consonantes. Bien, y eso las hace tan especiales. Bien, continuemos porque estábamos en el cuadro, acuérdate. Bien, bueno, vamos a hablar ahora de las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Las palabras esdrújulas se tildan siempre. Y acá tenemos algunos ejemplos. Exámenes, fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Nes última, me penúltima, sa antepenúltima. Otro, área, última, penúltima, re, antepenúltima. Excelente. Otro ejemplo, áspides. Es un tipo de serpiente. Última, des, penúltima, pi, antepenúltima, as. Y las esdrújulas se tildan siempre y no tienen excepciones, que es lo genial. Bien. Y último grupo, palabras sobresdrújulas. Las sobresdrújulas tienen la mayor fuerza de voz en la trasantepenúltima sílaba. Las sobresdrújulas se tildan siempre y me voy a detener aquí un momento. ¿Por qué? Porque las palabras sobresdrújulas no se encuentran libres en la naturaleza. Las palabras sobresdrújulas siempre se forman de la unión de un verbo grave más dos pronombres clíticos. A ver, un verbo grave con dos clíticos. ¿Cómo es esto? Verbo grave, recoge. ¿Qué cosas son se y los? Son pronombres clíticos. Otro ejemplo, envíamela.
Verbo grave, envía, que son me y la. Son pronombres clíticos. Bien, la, los, lo, las, me, se, te, nos, os. ¿Qué cosas son? Son pronombres clíticos. Entonces, si ves una palabra, por ejemplo, como cuéntamelo, cuenta, verbo grave, más me y más lo, son dos pronombres clíticos, cuéntamelo es una sobresdrújula y la tienes que tildar. Las sobresdrújulas no tienen excepciones, se tildarán siempre, siempre, siempre. Y por favor quiero aclarar algo, las palabras como hábilmente, inútilmente, difícilmente, no son palabras sobresdrújulas. Las palabras terminadas en mente son de un grupo que vamos a ver posteriormente, otra clase será, y son palabras ditónicas, diatónicas, adverbializadas, tienen varios nombres, pero el tema es que yo no te estoy diciendo que no se tilden, solo te estoy diciendo que no son palabras sobresdrújulas. Quiero que lo tengas claro, por favor, para cuando tengas que hacer algunos ejercicios de reconocimiento no la vayas a malograr. Muy bien, ahora quiero terminar esta sesión con un pequeño ejercicio. Bien, tenemos unas listas de palabras aquí y yo quiero saber si tú eres consciente de si llevan tilde o no llevan tilde o cómo las pronuncias o algo así. Bien, primera palabra. Bien, vamos a comenzar con la columna de la izquierda. ¿La conoces? ¿Cómo se pronuncia esta palabra? ¿Sí? ¿No? Ínterin, es una palabra esdrújula. Las dos siguientes son sinónimas, ¿ah? Y son palabras graves. Besania e insania. No se tildan, terminan en vocal. La siguiente también es grave, parsimonia. Bien, lentitud para hacer las cosas. No se tilda. La siguiente palabra es una palabra grave. La palabra es fútil. Como es grave y termina en L, sí se tilda. La siguiente palabra es una palabra aguda, sutil, y por eso no se tilda, porque termina en L. La siguiente palabra, bueno, acá mueven todos los alumnos, se pronuncia libido. ¿Sí? No lívido, se pronuncia libido. Lívido es otra, que está por acá. ¿La ves? La señalé con mi lápiz. Ah, libido, Malú. Entonces no se tilda, porque es una palabra grave terminada en vocal. Así es. Bien. ¿Y qué significa libido? Así, grave, libido, con B. Significa deseo sexual. Sexual, no lo puedo decir muy fuerte porque estamos en clase. Sexual, deseo sexual. Ya. Siguiente palabra. La palabra es estadio. Bien. Ah, claro, Malú es un lugar donde uno va a practicar un deporte, pero, por ejemplo, también podemos hablar de un estadio. Ya, eso es lo que justamente no quería que me digas. La palabra estadio no existe, no ha sido aceptada por la RAE todavía. Bien, la palabra es estadio. En este momento tú te encuentras en el estadio de la adolescencia, en el estadio de la adultez. Bien, no estadio. Esa palabra estadio es un mal calco de la palabra estadía. Bien, por favor, no la vayas a usar. Estadio, estadía sí la puedes usar, ¿no? Me encantó mi estadía en ese hotel. Ya, chévere, ¿no? A eso sí se puede. Bien, continuemos. Fila del centro. Bien, primera palabra, sí, muchos tienen celulares con esta tecnología, pantalla táctil. Siguiente palabra es esdrújula, hábitat. Siguiente palabra otra esdrújula, ínfimo, paupérrimo, ¿no? La siguiente palabra es la palabra mampara. Grave terminada en vocal, no se tilda. La siguiente palabra, ¿cómo se pronuncia? ¿La conoces? ¿La has visto alguna vez? Uy, sí, la mayoría de gente dice monócromo, pero no es así, la palabra es monocromo. La que sí puede ser esdrújula es polícromo, por cierto. Bien, bueno, jockey y voley tienen la misma regla. Ambas son palabras graves terminadas en y. Mi pregunta es, ¿se tildan o no se tildan? Bien, sí, sí se tildan, por supuesto. La y no es una vocal, ni tampoco es una n, ni tampoco es una s, así que tíldalas, por favor. Bien. La siguiente palabra es grave, barroco, y la siguiente palabra también es grave, avaro. Bien, vamos con la fila final. Primera palabra, jersey, tiene la misma regla de jockey y voley, así que normal, se tildará. La siguiente palabra ya te la soplé, ¿sí? Esta era libido y esta es esdrújula, líbido, con tilde. Y me encanta esta listita, porque estas palabras son las únicas palabras del español que, estando en plural, van a cambiar el lugar de su sílaba tónica. En singular, carácter, en plural, caracteres. En singular, espécimen, en plural, especímenes. En singular, régimen, en plural, regímenes. Bien, lo voy a dejar acá. Espero que les haya gustado la clase. He tratado de hacer algo corto, ¿no? Sencillo, para repasar un tema interesante y suave, que es el de la acentuación. Ojalá que tengan un buen resultado con esta pequeña sesión. Espero comentarios, por supuesto.
Y bueno, simplemente hay que estudiarlo. Bien, las fórmulas de la concurrencia vocálica y las reglas de la acentuación general implican un poquito de memoria. Y la memoria no es mala cuando uno quiere estudiar. Bien, nos vemos. Chao.